El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Siento. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, nos presenta algo aparentemente difícil de entender, pero no lo es tanto. Podemos hacer como dos interpretaciones, una histórica y después una moral. La histórica, sabemos que Jesús está ahí con sus apóstoles. Y mientras los apóstoles están con él, están felices porque sabemos quién es Jesús. ¿Quién no le gustaría estar con Jesús? Sabiendo quién es. Pero los discípulos no ayunaban tanto, aunque sí los vemos pasar hambre por momentos. Vemos que de repente caminan por los campos de trigal y arrancan trigos y los restregan con las manos para tener que comer. En algún momento hay una queja de uno de ellos con otros cuando se subieron a una barca: te dije que traigas pan y no has traído pan. ¿No? Sí pasan hambre a veces cuando el Señor los lleva por allí en sus andanzas y correrías apostólicas. Claro que ayunan, pero no a la manera de estos fariseos y escribas, ni tampoco a la manera de los discípulos de Juan. Y es lo que vienen a decir: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan, no beben vino, y en cambio los tuyos sí? Y la respuesta del Señor es un poco interesante, bastante interesante, no un poco. Mientras se tengan al esposo, no han de ayunar, pero cuando les sea arrebatado el esposo, sí ayunarán. Es una respuesta muy bonita. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Y Jesucristo es esposo de la iglesia. No siempre iba a estar visiblemente con sus apóstoles. Iba a llegar un momento en que Él se apartaría de ellos, aun cuando se quedase presente en la Eucaristía, pero subiría al cielo. Y entonces sí ayunarían, porque fíjense que el caminar en la fe, como nosotros hacemos, no lo hemos visto al Señor, pero creemos en Él.
Y de alguna forma nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestros oídos están de ayuno mientras peregrinamos en esta vida. Porque no tocamos a Jesús, porque no lo vemos directamente, porque no le escuchamos a Él. Lo escuchamos indirectamente a través de su palabra, a través de la predicación de un sacerdote, lo escuchamos a través de las circunstancias, o lo vemos a través de las circunstancias existenciales de los hombres, lo vemos y entendemos que está donde 2 o 3 rezan en su nombre. De manera fuerte y particular está Jesús el esposo en la Eucaristía. Imagínense ustedes, ¿quién ama la Eucaristía? A ver, levanten la mano. ¿Qué es la Eucaristía? Es Jesús y Jesús es la Eucaristía. Imagínense que les arrebaten la Eucaristía. Puede suceder que nos volvamos locos todos, que venga otra pandemia, pues ya no se celebran más las misas. Y que venga orden del gobierno a decir, ya no pueden agruparse más, ya no hay más celebraciones. Puede darse, ya hemos estado casi al punto, hemos visto videos de un sacerdote tranquilo celebrando con 2 o 3 personas y entrar policías y sacarlo rajando. Si nos quitan la Eucaristía, el enemigo sabe que sí vamos a ayunar, porque ahí está el esposo. Entonces, si bien los discípulos ayunaron cuando el Señor se fue, ellos tuvieron la presencia del Espíritu Santo y comprendieron que Jesús los dejó, pero se quedó con ellos en la Eucaristía. Pero ¿por qué pone estas parábolas el Señor de no se pone un parche nuevo en un vestido viejo, ni un vino nuevo en un odre viejo? Porque hay que entender esta parábola. Porque evidentemente el parche nuevo en un vestido viejo, el vestido viejo uno lo zurce con un parche y enseguida empieza a tirar y se hace un agujero peor, ¿no? Y el vino nuevo en odres viejos no funciona porque se rajan los odres y empieza a salir el vino. El Señor trae, históricamente hablando, la novedad del Evangelio, que es muy distinta a lo que se vivía en épocas de Jesús. Y entonces, como le están diciendo, hablando de estas costumbres, del ayuno y de todo lo demás, Él viene a hacer otras cosas. Y Él tiene derecho de hacer nuevas las cosas. El Evangelio es nuevo, no estaba en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando nosotros decimos Evangelio, estamos diciendo buena nueva. Eso significa Evangelio. Pero para vivir evangélicamente no podemos seguir con las antiguas costumbres judías. Porque esas ya pasan. Eran buenas para su tiempo, son odres viejos, pero ahora que viene Evangelio nuevo, gracia de Dios, se necesitan odres nuevos, se necesita la novedad de un cambio también en las actitudes, en las costumbres, en el comportamiento del hombre. Pero desde el punto de vista también moral, podríamos hacer esta interpretación. Sí, el vino nuevo es el Evangelio. Sí, el vino nuevo es la gracia del Espíritu. Vino nuevo, gracia del Espíritu. Ustedes y yo nos hemos acercado a la Eucaristía y aquí hay silencio, por favor, allí.
Tenemos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Él transforma el vino en su sangre. Y la sangre de Cristo es un vino con mayúscula, nuevo, que debe ser recibido en un corazón cambiado. Esto significa que nosotros nos tenemos que disponer siempre, no solo para escuchar la palabra de Dios, no podemos seguir siendo sordos al Evangelio, siguiendo con viejas costumbres, siguiendo con viejos pecados, porque el Evangelio entonces es como algo que entra, no remueve las cosas, no deja su fruto, y es que de repente como que nos hacemos sordos. La novedad del Evangelio, vino nuevo, lleno del Espíritu Divino, requiere de nosotros un cambio de corazón. Para que nosotros podamos crecer verdaderamente en la vida de Dios, que es crecer en el amor de Dios, no puedo yo seguir con estructuras viejas de pecado, porque entonces yo quiero cambiar, pero sigo con mis estructuras viejas de pecado. Es como decir, tentar a Dios para que haga un milagro conmigo, o creer que el Evangelio es una magia y que no implica cambio en mí. La actitud del quien recibe ese vino nuevo de la gracia del Evangelio debe de ser de cambio total. Odres nuevos. Les pongo algunos ejemplos para que nos podamos entender. En el mundo profesional, por ejemplo, si un médico es católico, requiere que para que viva católicamente también lo que implica su profesión, pues no viva lucrando con la medicina, no viva estafando o mandando a hacer, interpretaciones de estudios que no hacen falta al paciente con tal de tener sus redes económicas con los demás, o lo que sería peor, lucrar con la medicina haciendo el daño, como puede ser la eutanasia, o como puede ser los anticonceptivos, o como puede ser, en el peor de los casos, el aborto. Si ese médico realmente quiere vivir con coherencia la vida del Evangelio, tiene que cambiar sus estructuras propias, más profundas de su conciencia, también como médico. Lo mismo podría suceder con cualquier ramo del mundo profesional. Un abogado no se puede prestar a aprobar leyes inicuas. Un diputado que se dice católico no puede estar aprobando la ley del aborto porque es contradictorio, o eres o no eres. El Evangelio requiere de nosotros un cambio estructural de toda la situación del compromiso racional, a veces que hemos hecho con el mundo, la aceptación de muchos elementos del mundo que sí tienen que ver con mi vida moral, y si esa vida moral no responde a la del Evangelio, quiero tener vino nuevo, pero en odres viejos. Y entonces nunca avanzo. Pongo otro ejemplo, que lo trae María Sima en su librito sobre las almas del purgatorio. Una señora que se muere y un chamaco que se muere. La señora se muere y va a misa todos los días. Y resulta que tiene como 1000 años de purgatorio. E iba a misa todos los días.
Y uno puede decir, wow, con 1000 años de purgatorio, y ahí iba a misa y comulgaba todos los días, pero iba a su casa y nunca cambiaba su manera de ser, soberbia, maltrataba a la empleada, el otro. Es decir, mostraba una cosa en la iglesia, su comunión, pero después su comportamiento no era adecuado a lo que estaba recibiendo y vivía siempre con estructuras viejas de pecado en sí. Y su conciencia muchas veces le habrá dicho, tienes que cambiar tu soberbia, tienes que cambiar lo que eres. Y pues nunca avanzaba, es como tirar, dice la Escritura por allí, no tirar lo santo a los perros o a los cerdos. ¿Qué quiero decir? Si no hay un cambio de los odres viejos a nuevos para recibir lo nuevo que quiere traer Cristo, sigo con lo viejo, es como que quedo trancado y se pierde ese tesoro inmenso de la vida de Dios en nosotros, que nos tendría que cambiar pronto en verdaderos hijos de Dios y buenos hijos de Dios. Pues el muchachito, volvemos a María Sima, muere este muchacho, vivía en pecado mortal, como un todo chamaco mal, pero se entera que hubo un incendio por ahí cerca y los papás no querían hacer que salga por el peligro que corría. Él sale corriendo a ayudar a estas personas que estaban bajo las llamas, termina muriendo, se va al purgatorio y solamente 2 o 3 días está en el purgatorio. Y estaba en pecado mortal. ¿Ven cómo Dios mira las cosas desde otra óptica? ¿Por qué se salvó y tuvo muy poquito en el purgatorio? Porque hizo un acto heroico de caridad al servicio de los demás. En cambio, la actitud de la señora que iba a misa todos los días, que nunca cambiaba su corazón, como un odre viejo, ¿no? Recibía el vino nuevo, pero ese vino nuevo nunca terminaba de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ella no hacía el cambio. Terminó con 1000 años de purgatorio. Vale más un acto fervoroso de caridad que 1000 o 10.000 indiferentes o remisos. ¿Cómo crece la caridad en el cristiano? Crece no por multiplicación de actos. A lo mejor el cristiano cree que tengo que rezar esta novena y que tengo que hacer esto otro y que tengo que esto y que tengo. Y así creo que soy más grato a Dios. Si no vivo la caridad, mi corazón, si no hay deseo de cambio y sigo igualito que antes, si no renuncio a la vida de pecado, ¿cómo puedo yo crecer en la comunión con Dios si no quiero casarme? ¿Cómo puedo crecer en los conceptos, diríamos, del amor matrimonial si no dejo mi querida? Es un contrasentido. Entonces, a vino nuevo, que es lo que nos trae Jesús, debe de corresponder un verdadero cambio nuestro para salir al encuentro de ese vino nuevo con actitudes verdaderamente de cambio. Y por otra parte, podríamos decir, el Evangelio siempre es una novedad, siempre es novedoso. Es maravillosa la gracia de Dios, cómo va haciendo nuevas las cosas. Piensen ustedes cómo hay gente que cambia su corazón
como hay testimonios de conversiones que son maravillosos. Uno escucha, no sé, Cambio de Agujas, por ejemplo, que es un programa español que se los recomiendo, testimonios de transformaciones de vida tremendos, porque el poder de la gracia transformante de Dios es inmenso. Dios no tiene límites en su poder. Piensen que maneja todo el universo y hace con sus criaturas lo que quiere. Hace poco veíamos el testimonio de Zacariquín. Zacariquín, uno de los brujos satanistas más grandes del mundo, se convierte, se hace católico y ahora es un conferencista de primera, brujo, como San Cipriano, que era brujo también. Era brujo San Cipriano y se convirtió y es San Cipriano. San Pablo, perseguidor de cristianos. Cuando la gracia, la novedad del Evangelio, la gracia de Cristo, que tiene poder divino, encuentra disposición y obediencia al plan de Dios, se juntan las dos cosas. Se hace el vino nuevo con verdaderamente este acondicionamiento de odre nuevo, y entonces ahí tenemos un testimonio maravilloso de vida. Siempre es novedoso el Evangelio, por eso el Señor dice vino nuevo. En cambio, no se debe echar ya vino viejo a odres nuevos. Si ustedes son ya odres nuevos por la gracia bautismal, si ya han conocido la gracia de Dios, si ya han vivido de lo que implica vivir verdaderamente en la gracia de Cristo, ¿por qué ir a cosas viejas? ¿Por qué hacerse judío? ¿Por qué hacerse musulmán? ¿Por qué hacerse otra cosa? Porque no hay nada como el Evangelio en la novedad de vida, porque ahí está Cristo, porque ahí nos habla Cristo, porque ahí nos habla Dios. Resulta ahora que pareciese que nos aburrimos de la palabra de Dios verdadera y de las prácticas de oración de la Iglesia y recurrimos al yoga, al Feng Shui, al Mindfulness, a la apertura de chakras y a tanta otra cosa que no tiene nada que ver con el mundo cristiano ni con el sistema oracional que nos enseña la Iglesia. Y así, creyendo que eso es la novedad, cuando son cosas viejas, más viejas que el Evangelio, algunas de ellas. Y muchas de ellas, la mayoría, con confusiones de satanismo. A vino nuevo, odres nuevos. Pues, ¿qué le podemos pedir al Señor en esta liturgia? Le podemos pedir sobre todo que nos sane, ¿no? Ustedes vienen aquí a esta casa de María, creo yo, fundamentalmente buscando algo porque se encuentran mal, porque hay problemas físicos, porque hay problemas emocionales, porque hay, cosas que cambiar. Quieran cambiar de veras. Porque el Señor sí los quiere cambiar y les quiere regalar muchas cosas. Pero debemos querer ser templos nuevos del Espíritu, debemos actuar y caminar para ser mejores. Se vienen tiempos muy difíciles, ya los estamos viviendo. Es el tiempo donde se está agotando la medida de los grises. Ya no va a haber tiempo para ser mediocres ni grises. Que nuestro lenguaje sea sí o no, porque ya no vamos a poder vivir
más o menos con un mundo, con un piecito en mis desórdenes, porque los quiero y no quiero renunciar, y otro por las dudas, voy a Guayamón o voy a misa de vez en cuando. Se acabó el tiempo de los grises. Ahora es o blanco o negro. Ya lo decía el Señor, o sí o no. Tu lenguaje debe ser claro en tu conciencia. Aceptar el Evangelio, vivirlo como novedad de vida, en autenticidad de respuesta y querer verdaderamente cambiar para que Dios lo vea. Porque vienen tiempos difíciles. El Apocalipsis dice: a los tibios los vomitaré. No puede ser el cristiano tibio, porque se vienen tiempos de persecución a la iglesia. ¿O no te diste cuenta que en la educación a los niños le están enseñando a ponerse una faldita? ¿O no te diste cuenta que los niños o jovencitos que les llegue el internet tienen el mundo y la pornografía a portada de mano? ¿O no te diste cuenta que hay un ataque fenomenal a la familia de hace rato porque quieren destruirla? Entonces, ¿qué es la respuesta condigna de un cristiano hoy? Es no ser tibio. Se acabaron los grises. Es sí o es no. Que el Evangelio, que es maravilloso porque siempre nos nutre el Señor con su amor, con su paz, con ese vino nuevo eucarístico que todo lo renueva, con su gracia del Espíritu que transforma. Tenemos testimonios de conversiones que son maravillosos. Milagros de vida maravillosos. Eso significa que jamás el Señor abandonará a su pueblo. Pero si Él está diciendo, y yo lo siento aquí, para mí, no hay que ser mediocres. O sí o no.